Bien, ahora para entrar a la cultura fiscal al alcance de todos, les ofrezco la siguiente cápsula fiscal a cargo de la... Todos ustedes. Vamos a hablar de este tema, régimen de incorporación fiscal. En los medios hemos tenido el tema de régimen de confianza y ha causado mucho ruido. Muchas personas han hecho videos, han hablado respecto del régimen de confianza. Hoy hablaremos de lo único que se sabe. No vamos a profundizar más de lo que ya dio a conocer la jefa del SAT, la maestra Raquel Buenrostro. Es un aviso que se ha publicado en medios por parte de esta funcionaria y en donde se hace referencia a que la intención de este régimen de confianza es combatir a los evasores fiscales. La maestra Raquel Buenrostro hizo referencia a que toda la economía informal tiene de origen a un informal mayor. Ese informal mueve grandes volúmenes de mercancía, de dinero, necesita transporte, como el caso de barcos, trenes, aviones, de carga terrestre. La maestra Buenrostro señaló que con la carta de porte ya se garantiza al menos el pago de IVA por servicios de transportación y de logística. Dijo que de acuerdo con el SAT hay una evasión del 60% en este rubro. Por otra parte, Alfredo Esquivel señaló que la finalidad del nuevo régimen es atacar a los grandes evasores, que son los proveedores de comerciantes informales minoristas. La maestra Buenrostro también señaló que toda la economía informal tiene un informal mayor y ese mueve grandes volúmenes. Esto fue publicado recientemente el 21 de agosto. Las cifras. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 79 millones y medio de contribuyentes activos registrados, de esos 79 millones y medio, hay 2.200.000 que son personas morales y el resto, 77.200.000, son personas físicas. De esas 77 millones de personas físicas registradas, 7.331.000 son personas físicas con actividad empresarial. Los restantes 69 millones, casi 70, no tienen una actividad empresarial. Eso, reitero, cifras de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sabemos que año con año, al final del ejercicio, en los últimos meses, se cocina la denominada miscelánea fiscal. Miscelánea fiscal que es distinta de la resolución miscelánea fiscal. La miscelánea fiscal es lo que comúnmente conocemos como las reformas fiscales. Para este 2022, la miscelánea fiscal está creando un régimen de confianza. Así es como se le está llamando. Este régimen de confianza busca aumentar la base de contribuyentes hasta un 30%. Recordemos que la jefa del SAT ha hecho referencia a que no van a ser creados nuevos impuestos, no se van a mover las leyes para aumentar la carga contributiva. Sin embargo, sí hay un propósito bien definido: incrementar la base en el Registro Federal de Contribuyentes hasta un 30%. La jefa del SAT también hizo mención de que
están en el SAT separando y analizando, por un lado a personas físicas y por el otro a personas morales, y van a estratificar por niveles de ingreso físicas y morales, de tal suerte que quieren generar que en la parte baja de los ingresos, ya sea de personas físicas y morales, se genere ese régimen de confianza. Podemos pensar entonces que ese régimen de confianza va a estar enfocado a bajos ingresos. ¿Cuáles? ¿Cuántos? Desconocemos. Aquí lo que sí se precisa es que el nivel de ingresos va a estar considerado para físicas, personas físicas y para personas morales. También Buenrostro señaló que con este régimen de confianza, todos los del SAT pretenden ampliar de un 20 al 30% la base de contribuyentes, y dicen que en épocas pasadas, cuando se han hecho cambios en otros países en este tipo de régimen de confianza, la base de contribuyentes se ha incrementado en ese 20 o 30%, de manera que piensan que si en otros países se ha aumentado la base, en México ocurrirá de manera similar. En el régimen de confianza, la autoridad pretende que todo se vuelva simple en el pago de las contribuciones, y notemos, habla del pago. Dice que prácticamente desde cualquier computadora o cualquier computadora se puede programar ese pago. Adelantó que se harán una propuesta de declaraciones preliminares a los contribuyentes y que con eso se les ahorre el costo de los contadores. Aquí solo hago mención que en el pasado, en sexenios anteriores, ya hemos tenido ese propósito de eliminar el uso de los servicios contables de un experto como lo son todos ustedes que están aquí presentes y que, como el día de hoy, se capacitan constantemente con el fin de prestar excelentes servicios y darles a los contribuyentes facilidades para el pago de sus contribuciones. Es decir, se recibe la información, se analiza, se prepara la declaración y se le entrega al contribuyente. Por supuesto, el contribuyente es el responsable frente a la autoridad respecto de su cumplimiento de obligaciones. Y es bien cierto que a pesar de que la autoridad aparentemente tiene salas de cómputo en las que los contribuyentes pueden acudir y cumplir con sus obligaciones fiscales, también es muy cierto que estando presentes allí en esas salas de cómputo de la autoridad, los contribuyentes se encuentran en el abismo, porque a pesar de que hay funcionarios fiscales allí, siempre cuando acuden a preguntarle los contribuyentes a esos funcionarios públicos qué procede llevar a cabo, darle clic en dónde, aquellos responden, pues ahí está la computadora y usted sabe. De modo que, es cierto, la autoridad señalará reiteradamente que se pueden ahorrar los servicios de los contadores, pero sabemos que al final los contribuyentes van a recurrir en nuestro auxilio porque muy probablemente no estará cumplido de manera completa o correcta el aceptar las propuestas de la autoridad. Recordemos que nuestras normas son de una determinación, autodeterminación de contribuciones de parte de las personas físicas y morales. Entonces, esa autodeterminación sigue vigente y seguirá vigente en tanto la norma no cambie, en este caso, el Código Fiscal de la Federación y las propias leyes fiscales, cada una de ellas, no señalen lo contrario. También la jefa del SAT señaló que como autoridad van a comenzar una fiscalización más dura. Esto suena a amenaza, sin embargo, desde nuestra ley de ingresos de la Federación, la que tenemos vigente 2021, se mostró que
las multas y recargos y gastos de ejecución se incrementaron en la esperanza recaudatoria. Esto, desde inicios del año, ya nos anunciaba una fiscalización incrementada. Sin embargo, ahora están diciendo que va a ser más dura. Y aclaran, sin embargo, para suavizar el asunto, se impondrán tasas benignas. Esto me suena muy curioso y perdón por señalarlo, pero digo, es una enfermedad benigna. Me están hablando de tasas benignas. Quiero pensar en una posible disminución de tasas, pero es bien reconocido que hoy en ley la tasa máxima para personas morales es el 30%, en tanto que la tarifa para personas físicas llega a un límite máximo del 35%. Yo deseo, si acaso habrá una tasa benigna, yo espero que sea menos del 35%. Dice, especialmente para bajos ingresos enganchados a programas sociales. Estemos atentos el proceso legislativo de este próximo septiembre para estar atentos a las iniciativas que se presenten y darle seguimiento a ese régimen de confianza. También agregó la jefa del SAT algo que es una realidad. Cuando los contribuyentes se van a inscribir ante el RFC, tienen la necesidad de llenar un cuestionario para poder inscribirse en el RFC. Ese cuestionario tiene, como bien lo precisa la jefa del SAT, 40 cuartillas. Y ella dice, con un montón de preguntas. Parece un cuestionario copioso. Dice la autoridad, después los hacemos venir al SAT como 3 veces. Hacemos muchas vueltas y todo esto lo estamos revisando internamente y queremos hacer un régimen simplificado. Recordemos que nuestro RIF actual, régimen de incorporación fiscal, reemplazó en el 2013 al régimen simplificado. Entonces, están anunciando nuevamente un régimen simplificado, hay que estar atentos. Incluso menciona que hay algunos casos, sobre todo en estratos de más bajos ingresos, donde podrían tener una cantidad menor a la que se paga ahora, porque a lo que se le está apostando es que se aumente la base de contribuyentes. Yo no entiendo eso de cantidad menor, y dice que se está apostando a una nueva base de contribuyentes mayor. Lo que sí queda claro es que quieren más contribuyentes en la base tributaria, más contribuyentes inscritos en el RFC. Otras de las pretensiones, no queremos generar nuevos impuestos y vamos por una miscelánea fiscal para buscar una simplificación administrativa. Esperemos que así sea, y dice que significará sumar a 23 millones, casi 24 millones de contribuyentes. Nuestras conclusiones en nuestra firma. Lo que digamos adicional a las palabras de la jefa del SAT es mera especulación. No debemos caer en prejuicios porque podemos sufrir sin sentido, todavía no conocemos ni la iniciativa. Y esperemos que el paquete económico que se presentará el próximo 8 de septiembre, cuando se publique, podamos entonces en el consejero hacer comentarios respecto de dicha iniciativa. Hasta ahí dejamos los comentarios. Creo que tengo por aquí algo escrito. Nada más es el saludo de Lupita Meneses. Qué gusto tenerlos a todos ustedes. También, Lupita, qué gusto que estés por acá. Vamos a entrar en este régimen de incorporación fiscal. Sabemos perfectamente que se encuentra dentro del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Título 4, capítulo 2, sección 2.
régimen de incorporación fiscal. En principio, el artículo 111 hace referencia a que pueden ingresar en este régimen las personas que realicen actividades empresariales. ¿Y cuáles son las actividades empresariales? Para ello, nos remitimos al Código Fiscal de la Federación. En este Código Fiscal de la Federación, las actividades empresariales son las comerciales, las industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, entendiendo a las comerciales aquellas que, de conformidad con las leyes federales, tienen ese carácter y no están comprendidas en las siguientes. Para ello, es decir, para entrar en las leyes que tienen que ver con actividades comerciales, nos debemos remitir al Código de Comercio. En el Código de Comercio vamos a atender el artículo 3º conjuntamente con el artículo 75. Y allí, en el artículo 3º, tenemos que son comerciantes aquellos que han hecho del comercio su actividad común o actividad principal. Teniendo el caso de las actividades comerciales, si nos remitimos al artículo 75, vamos a encontrar una lista en ese artículo 75 de todas las posibles actividades comerciales que para ese artículo son actos de comercio. Es importante que ubiquen dentro de ese artículo 75 el concepto de mantenimiento. Quiero señalar como un caso particular el concepto de mantenimiento, porque cuando hablamos de mantenimiento se me ocurre pensar primero en el mantenimiento de mis equipos de cómputo en nuestra firma, pero también puede haber un mantenimiento del edificio, un mantenimiento del equipo de transporte, un mantenimiento de una caldera en una fábrica, el mantenimiento en un condominio, el mantenimiento en un centro recreativo, mantenimiento quizá de las áreas verdes, etcétera, etcétera, la alberca, mantenimiento de la alberca. En ese sentido, el mantenimiento es una actividad, más bien es un acto de comercio y en consecuencia lo encontramos como actividad comercial. De manera que, adelantando, podemos decir que quien lleva a cabo mantenimiento, la actividad de mantenimiento, lleva a cabo actividad empresarial y en consecuencia es un candidato para poder inscribirse en este régimen de incorporación fiscal. Por su parte, las actividades industriales, en donde se tiene, en algunos casos, la extracción, conservación o transformación de materias primas, acabado de productos y elaboración de satisfactores. Si tenemos, por ejemplo, una fábrica donde se preparan los dulces, una fábrica de zapatos, una fábrica de equipo de cómputo, una fábrica de materiales para construcción, etcétera, ahí estamos hablando de actividades industriales. Por su parte, las actividades agrícolas, los agricultores, donde esas actividades son de siembra, cultivo, cosecha y hasta la primera enajenación. Aquellos agricultores que tienen esta siembra, cultivo y su primera enajenación es considerada como actividad agrícola. Los ganaderos, la actividad ganadera consiste en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, y en su caso, la primera enajenación. Esta también es una actividad empresarial. Los pescadores que
En ese caso se incluyen la cría, cultivo, fomento, cuidado y reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas y la primera enajenación. Por ejemplo, en Sinaloa tenemos gran actividad pesquera, hay cultivo incluso de camarón en la sección, en algunas regiones tenemos incluso el cultivo de peces como la carpa, como la mojarra y algunas otras especies que se cultivan en pequeños espacios. Es actividad pesquera y en consecuencia también es actividad empresarial. Siendo actividad empresarial, es factible incorporarse en este régimen especial, régimen de incorporación fiscal. Y finalmente, como actividad empresarial, tenemos a la actividad silvícola. En la actividad silvícola se tiene el cultivo de bosques o montes, así como la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y su primera enajenación. A este respecto, cuando pienso en actividad silvícola, me viene a la mente que próximamente tenemos ya nuestra Navidad, ¿verdad? Ya estamos finalizando el mes de agosto, ya se acerca más la Navidad y lo menciono porque veo ya que se aproxima el mes de noviembre y el mes de diciembre, veo venir en las carreteras, por ejemplo en la de Chalco, veo venir a personas con sus arbolitos cargando en el toldo de su auto o en el portabultos, y ahí es donde tenemos la actividad silvícola, uno de los casos de actividad silvícola. Todas estas actividades empresariales son sujetas de inscribirse como actividad empresarial. Gracias, Aida, muchos saludos también. Laura nos pregunta, ¿los comisionistas podrían estar en régimen de incorporación fiscal? Por supuesto que sí. Los comisionistas independientes que perciben ingresos por comisión y que no únicamente prestan sus servicios a un prestatario, sino a muchos prestatarios, estos comisionistas son considerados una actividad comercial, es decir, actos de comercio. En ese caso, sí, por supuesto, pueden inscribirse en el régimen de incorporación fiscal, claro, cumpliendo con los requisitos que vamos a analizar a continuación. Gracias, Laura, por tu planteamiento. Ahora, de igual manera, como veremos en la próxima lámina y de conformidad con el artículo 111, también algunos prestadores de servicios pueden estar inscritos en este régimen de incorporación fiscal. Ya veremos cuáles son esos posibles prestadores de servicios. Por ahora, baste para agotar esta lámina, baste referir que las actividades profesionales tienen su fundamento en el Código Civil. En el Código Civil Federal, dentro de los artículos 2606 al 2615. Reitero, tienen su fundamento en el Código Civil, en tanto que las actividades empresariales tienen su fundamento en las leyes mercantiles. Creo que tengo aquí dos planteamientos. Gracias, Laura, a ti. Y Alejandro Vargas, ¿los ganaderos no deberían estar en el régimen agrícola? Muchísimas gracias, Alejandro Vargas. Te agradezco mucho este planteamiento. Tenemos, por supuesto, el régimen de incorporación fiscal y también tenemos el régimen de sector primario. Definitivamente, en función del monto de sus ingresos, algunos ganaderos podrán aspirar al régimen de incorporación fiscal.
Sin embargo, por lo mismo, es decir, por el nivel de ingresos, seguramente más de 2 millones de pesos no entrarán en este régimen y se irán definitivamente al régimen de sector primario. Así es. Muchas gracias, Alejandro. Más de 2 millones de pesos ya no es posible tributar en el régimen de incorporación fiscal. Por el volumen de operaciones, por el volumen de ingresos, muy seguramente muchos ganaderos no están en RIF. Gracias, Alejandro Vargas. Avanzamos y entramos en el análisis, artículo 111 de Ley del Impuesto sobre la Renta. En este artículo 111 se hace referencia a cuáles personas físicas puede aplicar el régimen de incorporación fiscal. Le aplica, como ya dijimos, a las personas físicas. Y dice este 111 que únicamente realicen actividades empresariales o que presten servicios o que enajenen bienes, que presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional. Y quiero pensar en los médicos. Los médicos, para prestar servicios, ¿requieren necesariamente del título profesional? Por supuesto que sí. Un contador que presta servicios de dictamen financiero, por ejemplo, un contador que presta servicios profesionales en general, requiere, para prestar de esos servicios, ¿requiere de su título? Por supuesto que sí, de manera que los servicios contables no podrían estar registrados en régimen de incorporación fiscal. Los servicios médicos no podrían estar registrados en el régimen de incorporación fiscal. Todos los demás sí pueden optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos de esta sección segunda del capítulo segundo del título cuarto. ¿Cuál es la limitante? La limitante es de ingresos, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 2 millones de pesos. Y aquí quiero hacer un alto, amigos, porque muchas veces algunos colegas le hacen la recomendación a los contribuyentes: inscríbete en el régimen de incorporación fiscal. Hasta 2 millones de pesos no vas a pagar contribuciones en el primer año porque vas a tener una reducción, tanto de ISR como de IVA del 100%. Y en efecto, se inscriben. Sin embargo, erróneamente, y no quiero hablar de nosotros en particular, sino hablo de algunos prestadores de servicio, hacen señalamientos incorrectos. Y quiero pensar en lo siguiente: si un contribuyente tiene potencial y también tiene proyectado un crecimiento o una esperanza de ingresos que supere los 2 millones de pesos, perdonen, pero nosotros como prestadores de servicios no podemos dejar chaparros a los contribuyentes. Si ellos quieren crecer, si ellos obtienen ingresos superiores a 2 millones de pesos, nosotros no podemos limitarlos de ninguna manera para amarrarlos en el régimen de incorporación fiscal. He conocido casos de contribuyentes que acuden a nuestra firma y dicen: es que el contador que me atendía o la contadora que me atendía se enojó mucho porque yo ya superé los 2 millones de pesos, pero yo le dije que yo no puedo amarrar a mis clientes y decirles: no me compres, porque yo tengo pensado establecerme en varias partes de la República y los 2 millones de pesos me quedan cortos. Yo no puedo limitarme a 2 millones de pesos. Con el fin de ahorrar contribuciones, se vende este régimen tratando que el contribuyente se ajuste a los 2 millones cuando realmente se trata de contribuyentes que tienen una esperanza de crecimiento mayor. No debemos amarrarlos
en su crecimiento con el fin de ahorrarles unos pesos.